Tú me dices cuando es ya. En Facebook, sí, y ya está grabando, ¿verdad? Grabando, sí, ya va casi. Pero Sí, está bien. ya está. Sí, muy bien. Ujú, muy bien. Perdón. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Continuamos esta tarde con las jornadas del primer Encuentro Nacional de Paz y Filosofía, Desafíos, Intersecciones y Divergencias Actuales. En este momento estará la mesa titulada Paz y Transformación de Conflictos. En ella se encuentran integrantes del núcleo académico básico de la Maestría en Cultura de Paz de esta universidad, adscrita a la Facultad de Psicología y Educación. La dinámica será que tendrán 15 minutos para su presentación. Cuando queden 3 minutos les voy a pasar un papelito y cuando quede 1 minuto, también. Sí, les voy a dar la tira. No es cierto, pero sí les voy a señalar, ¿sale? Para tener el tiempo justo. No, amablemente les diré que les queda poco tiempo y sobre todo para poder interactuar con el público, ¿vale? Entonces, comenzamos con el doctor Ricardo Ordaz. Me voy a permitir presentar, hablar sobre el doctor Ricardo. Es desde hace 9 años profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, donde además es coordinador de la Unidad de Análisis Económico e Indicadores de la misma facultad. También es profesor por asignatura de la Facultad de Economía de la UNAM. Es licenciado en Economía por la UNAM, cuenta con 2 maestrías, la primera en Derecho, Economía y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. La segunda maestría es en Política Económica por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Actualmente realiza estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Argentina, donde sus líneas de investigación son la economía política y la política del desarrollo económico. Ha realizado diversos cursos de actualización y diplomados en universidades como la UNAM, Harvard University, donde fue becado por la Fundación Rafael del Pino de España, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras. En la administración pública ha laborado principalmente en gobiernos estatales, realizando principalmente funciones de planeación, elaboración y evaluación de presupuestos y programas sociales. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de política social y monetaria. Además, cuenta con distintas publicaciones en materia de desarrollo económico y filosofía de la economía. Gusta formar parte de diversas asociaciones profesionales como The American Economic Association y The Royal Economic Society. Gracias y le damos la palabra. Y te indico cuando queden 3 minutos. Ese archivo se llama Conversatorio Filos. Para el escritorio. No, pero pues sí es que las gráficas. Las gráficas son importantes. Ahí está. Listo, ok, gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, vamos a ser breves con un tema relativo a la contextualización de la paz económica. Voy a ver sobre las diapositivas que se vean, porque sí son importantes las diapositivas.
Ahí están, sí se ve muy bien. Ok, nosotros, bueno, no es propiamente definir, sino contextualizar este concepto, es decir, dónde tenemos que ubicarnos para empezar a trabajar en la conceptualización del mismo. Pues hemos visto, estaba viendo un poquito antes de empezar la presentación, que el jornal saca una nota diciendo que el gasto militar se dispara. Es lo que, pues bueno, lo que la jornada dice es una nota de la agencia Reuters, y pues sostiene que últimamente ha habido un mayor gasto militar. Ese es, digamos, el contexto. También tenemos en el mundo una situación en la cual la polarización política pues está tomando, digamos, espacio en todo el mundo. Corrientes de extrema derecha que son de alguna manera, que tienen un discurso muy divisivo, muy polarizante, han hecho que pues se dé un ambiente y se sienta un ambiente de polarización a nivel mundial. Entonces, ¿alguien piensa que estos esquemas políticos están por encima del universo económico? Sin embargo, pienso que no necesariamente esto es así. Pienso que en este caso la economía en cierto sentido puede ayudar a que el mundo se vuelva un lugar más pacífico, por las razones por las que uno pensaría. Vamos a ver primero. Primero vamos a ver el primero. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, dato, mata, relato. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay algunos líderes políticos mundiales que son muy violentos, muy estridentes en sus declaraciones públicas. Pues hay que distinguir entre la persona, la ideología y los actos de gobierno. Y también hay que preguntarnos qué tan fuertes son las instituciones de un país para que una sola persona con sus arrebatos de ira cambie los equilibrios políticos y económicos globales. Particularmente en el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos es uno de los países que tiene de las democracias más, instituciones más fuertes. Entonces, eso también me preocuparía si en estos casos, en el caso de Estados Unidos, Italia, Argentina, hubiera, digamos, monarquías absolutistas, pues ahí probablemente el contexto cambiaría. Pero bueno, entonces, vamos a empezar, siguiente diapositiva, por favor, con algunas contradicciones de la paz económica. Lo primero es cómo debería ser la paz económica. La paz económica debería ser en el cual las personas tengan una tendencia a evadir el conflicto, ya que tienen cierto bienestar material. Esto es básicamente una idea que un antropólogo llamado Paul Collier, de alguna manera lleva trabajando algunos 20 años, que establece, tiene muchas investigaciones en las cuales sostiene que hay un ciclo entre la pobreza y la probabilidad de que una sociedad vaya a una guerra civil, y esa guerra civil reproduce la pobreza, y esa pobreza va a hacer que una guerra civil tenga más probabilidades. Entonces, para calcular, cuando los estados tienen mayor bienestar, teóricamente tendrían una menor probabilidad de involucrarse en conflicto. Sin embargo, hay un politólogo estadounidense, Terry Kahn, que sostiene que la realidad realmente es otra, y que la economía pacifica a los países porque hay una captura del Estado, es decir, que las élites económicas capturan el Estado y las élites económicas no tienen mayor interés en conflictos bélicos. Recordemos, por ejemplo, que en el siglo XIX o en el siglo XVIII, muchas de las guerras, aquellas que se hacían para conquistar territorios, eran porque se buscaba conquistar territorios para un Estado absolutista. Y de alguna manera, el rey administrar ese Estado de una forma patrimonialista. Había conquistas físicas, conquistas territoriales, porque las conquistas aumentaban la riqueza del rey. En este caso, en las democracias, funcionan según territorio de una forma diferente. Las élites capturan el Estado y buscan que, a partir de un Estado que protege los intereses de los propietarios, ese Estado no entre en conflictos armados. Entonces, en ese sentido, aquí vemos una contradicción clara entre lo que, cómo debería pacificar la economía al mundo y cómo en la realidad la economía pacifica al mundo, que es distinto. La pacifica a partir de la captura de los estados. Entonces, aquí vamos a ver dos grandes tendencias en los últimos 50 años.
que son microtendencias de las últimas décadas y microtendencias que son de los últimos años a partir de la guerra, del conflicto entre Ucrania y Rusia. No vamos a hablar en este momento del gobierno conocido de Israel, solamente vamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido, vamos primero a algunos temas concretos. A ver, siguiente diapositiva, perdón. ¿Otra vez? Listo. Ok. Entonces vamos a ver, a contextualizar en una, digamos, regional. El conflicto de Estados Unidos, o vamos al conflicto Estados Unidos-China. En el 2023, fíjense, México exporta a Estados Unidos 491 millones de dólares. Y en el 2024 exporta 505 mil millones de dólares. Esto según datos del gobierno estadounidense. Y el gobierno mexicano, con todo el bloque de América del Norte, en el 2023 valía 776 mil millones de dólares. Y el arancel promedio, es decir, los impuestos que se pagan a la importación, el arancel promedio mexicano era del 11.6% en 2007, baja al 6.8% en el 2003. Es decir, vemos que México es un país que se abre al comercio internacional y que tiene relaciones comerciales profundas con su bloque del norte. Ahora, básicamente la idea es que la economía pacifica porque a diferencia de otras guerras o de otras épocas, donde había cierta autarquía o cierto nacionalismo, en este caso el capital se apodera de los estados y el capital empieza a regarse por todos los países. Entonces los conflictos ya no son propiamente entre países, sino entre grandes corporaciones. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si tú eres una empresa estadounidense, esta empresa estadounidense tiene capital en Estados Unidos, tiene capital en México, tiene capital en China, en Brasil, en Francia. Es decir, no eso va a hacer que haya cierto detenimiento al momento de buscar un conflicto armado. ¿Me explico? Porque no es propiamente como en otras épocas donde, digamos, comparándolo con el Gran Prix, por ejemplo, Rusia, cuando estaba en ese entonces, bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía su propio, era el centro de su propia periferia, y no comerciaba tanto con Estados Unidos. Estados Unidos también era el centro de su propia periferia. Actualmente, Estados Unidos y China tienen un vínculo comercial muy fuerte. Eso es algo que es muy importante al momento de distinguir una guerra fría pasada con lo que está sucediendo actualmente con estos conflictos comerciales que en apariencia son meramente cosméticos y no estructurales. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos de América invierte en México las siguientes cantidades. Lleva casi 20 años invirtiendo 11, 12 mil millones de dólares por año. Es decir, en 20 años Estados Unidos lleva invertidos en casi 200 mil millones de dólares. Es decir, Estados Unidos está en México también, ¿me explico? A diferencia de lo que sucedió en otros contextos, México pues también invierte en Estados Unidos una cantidad menor. Y además de eso, por ejemplo, si nos vamos a un nivel subnacional, pues, digamos, el bastión político del actual presidente de Estados Unidos, solamente en el mes de febrero exportó 37 mil millones de dólares, solamente en el mes de febrero. California exportó 14 mil millones de dólares, solamente en el mes de febrero. Hay estados que realmente exportan muy poco, como Montana, por mencionar algunos, pero en general los estados de los Estados Unidos, valga la expresión, exportan alrededor de 3 mil millones de dólares por mes. Entonces, también, si nosotros vemos que en Estados Unidos la democracia tiene una forma en la cual el gobierno conservador actual tiene cierto bastión en estados realmente exportadores, eso también de alguna manera lo contiene, porque muchas veces la política en el discurso, pero tenga otro nivel en los hechos. ¿Me explico? Y eso es lo que hay que diferenciar. Ahora, por ejemplo, otra más, por favor, compañero. ¿Otra más? ¿Otra? Ahí está, gracias. Ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a ver en una macrotendencia? En una macrotendencia vamos a ver el comercio como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Y vemos que desde 1970 los países han hecho del comercio una verdadera, digamos, estrategia de desarrollo, llegando un poquito antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, a que el 65% de lo que el mundo produce se va a consumir en otro país. Fíjense, el 65%, más de la mitad. Y eso realmente te habla de una red de extensión de la globalización, de extensión del capitalismo que va a hacer que haya ciertos, digamos, contrapesos a las elecciones políticas que se dan. Siguiente de la línea, compañero, por favor. Y por ejemplo, si nosotros vemos una gráfica del Banco Mundial sobre el gasto militar, vemos que el gasto militar tiene un descenso. Sí, la siguiente gráfica, compañero, por favor. Siguiente. Ah, no, anterior, por favor. En la anterior gráfica vemos digamos, un patrón encontrado. Mientras en el lado izquierdo de su pantalla ven que el comercio internacional está subiendo, en todo el mundo en los últimos 50 años, vemos que el gasto militar está bajando en los últimos 50 años, es decir, tienen una relación inversa. Es decir, de esta forma, la globalización, aunque sea por estados capturados por élites, están haciendo del mundo un lugar menos bélico, salvo el caso de Rusia, como ya hemos comentado, del gobierno conocido de Israel, pero en general estamos viendo en la inversión extranjera, ahorita la siguiente foto, por favor, vemos que los países, bueno, antes de que el tiempo nos está apretando, a ver, ¿puede regresar a la anterior gráfica, compañero, por favor? ¿La anterior? Ahí mismo. Algo que es importante, y ahí es donde el capital va a ayudar a pacificar el mundo, es que hay un corte en la estructura en el 2022, que es cuando se da el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, fíjense cómo el comercio internacional baja a partir del 2022 y el gasto militar empieza a subir después del 2022. Fíjense cómo la globalización en una microtendencia, en esos últimos 3 años, tiene un comportamiento inverso. La globalización se detiene y el gasto militar empieza a subir, pero de manera macro, como microtendencia, la globalización hace que el gasto militar disminuya. Entonces, ¿qué va a ser de capital importancia en este momento? Aunque uno pudiera ver que quizá hay más crueldad, hay más desproporción en el uso de la fuerza, pero en fin de Gaza, para el mundo va a ser más importante terminar el conflicto de Rusia, porque el conflicto de Rusia sí tiene un impacto económico a nivel mundial, pero en cierto sentido, este conflicto va a ayudar que de alguna manera la economía empiece a funcionar de mejor forma. Entonces, básicamente es terminar con el tema del reto y empezar a utilizar los datos para ver cómo muchas veces el flujo económico, aunque no se distribuya de manera equitativa y aunque los gobiernos estén capturados por ciertas élites, pues puede ayudar a que el mundo funcione con más paz. Ese es el contexto en el cual tienes que trabajar con un concepto de paz económica. ¿Me explico? La paz económica ideal y la paz económica real. La paz económica ideal sería en la cual todos tengamos acceso a satisfactores mínimos, pero la paz económica real es aquella en la cual las élites capturan los estados y sacan a los estados de un conflicto, perdón, de un estado de conflicto. Gracias, compañeros. Gracias, doctor Ricardo, por tu presentación. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Elvia Isel, que se va a incorporar a la mesa. Yo creo que subo una sillita, ¿no? Con ella. Bueno, voy a presentar a la doctora Elvia Isel Landaverde Romero. Ella es profesora investigadora de tiempo completo, adscrita a la Facultad de Psicología y Educación. Licenciada en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología y Educación de la UAC, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología y Educación de esta universidad, doctora en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad por la Facultad de Filosofía de la UAC también,
especialista en infancias y juventudes por el Claxo y psicoanalista con más de 10 años de experiencia. Autora del libro Hablemos del jugar, su lugar en el psicoanálisis con y de niños de 2012, el cual fue prologado por el doctor Ricardo Rodulfo. Coordinadora del libro Montajes biográficos de la modernidad, psicoanálisis y cine. Además, autora de capítulos de libros tales como Apuntes de psicopatología infanto-juvenil, de la salud a la patología, en temáticas actuales en psicología, El jugar como experiencia en salud mental, interdisciplina e inclusión social como ejes de intervención, el concepto de niñez en Rousseau, su contexto y significado en Revista Electrónica de Difusión Científica, Tecnológica y de Innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, entre otras publicaciones. Le doy la palabra a la doctora Isel y te estaré diciendo cuando queden 3 minutos y 1 minuto. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo les voy a presentar pues un análisis, una reflexión sobre la película Cómprame un revólver, película mexicana producida por Julio Hernández Cordón. Esta reflexión, este análisis parte de una línea de investigación que ya tenemos desde hace un par de años con el maestro Fernando Lanuza, también adscrito a la Facultad de Psicología, donde trabajamos el cine con su vínculo con el psicoanálisis y con vinculación también con la cultura de paz. Entonces, bueno, pues es un trabajo, voy a tratar por el tema del tiempo de ahondar lo más que pueda, pero si están interesados en profundizar, pues con mucho gusto les puedo pasar el documento completo, donde pueden ver un poquito más sobre lo que hemos venido haciendo. Esta es una de las películas que hemos analizado, no es la única. Siempre las películas que trabajamos tienen en común que sus protagonistas son niños y niñas, son niñeces. En contextos vinculados, bueno, en contextos de violencia vinculada con el crimen organizado. Entonces es importante decirlo y son películas que, pues desde nuestra perspectiva, y digo hablo en plural porque es un trabajo que hemos venido haciendo en colectivo, no hacen apología de la violencia, eso es importante decirlo. Plantean, me parece, una narrativa que no es apologética, y que además coloca a los niños y las niñas en una posición activa como agentes sociales, como agentes que tienen una participación importante en la política del país, en la vida pública, o que deberían de tener una participación importante en la vida pública. Es decir, son representaciones de la niñez que no son tradicionales, ¿no? Que por supuesto plantean niños, niñas que viven contextos no hegemónicos, que viven contextos de mucha violencia, de mucho desamparo, de violación sistemática de sus derechos humanos. Y bueno, pues son películas que reflejan, que representan, que nos muestran una realidad que es una realidad local, una realidad mexicana. Por supuesto que hay estados donde eso es más familiar que en otros estados, ¿no? Hay una diferencia también de cómo se vive de acuerdo a la localización geográfica. Entonces, bueno, tienen en común eso, ¿no? Nos proponen una figura de la niñez que no es la de niños pasivos, que tiene, y que además también nos plantean esta otra posibilidad como de no solo quedarse en posición de víctimas, ¿no? Sino hacer algo con lo que viven, con lo que tienen, poder fomentar o construir vínculos como la amistad, no perder la capacidad de jugar, que es una capacidad fundamental, no solo para la condición subjetiva, sino también para la sobrevivencia subjetiva, decimos nosotros, es un término que sostenemos, no solo se sobrevive en términos de la vida biológica, sino se sobrevive también subjetivamente hablando, ¿no? Y el juego, la amistad y la creatividad son elementos fundamentales para esa sobrevivencia. Entonces, bueno, allí estaba reflejado, si pueden volver a poner por favor el objetivo.
Les decía, les pongo en el objetivo que se trata de proponer al juego como una actividad potencialmente transformadora en los niños, las niñas y sus contextos, además de posibilitar resignificar la identidad de los y las niñas, las y los niños, sus relaciones y sus vínculos sociales, así como un recurso mediante el cual se pueden tramitar conflictos, construir modos de reconciliación y resignificar la paz. Esto basándonos en la propuesta narrativa del film mexicano Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón del 2018. Me gustaría, bueno, allí pueden ver algunas ideas sobre lo que pensamos, elementos, algunas como puntos clave de cómo pensamos el cine. Por un lado, lo pensamos sí como una vía de representación, como una vía también de una fuente a la cual podemos recurrir cuando hacemos investigación, sobre todo de temas tan complicados como son temas de violencia, porque no siempre se puede ir al lugar y no siempre hay tampoco mucha fuente bibliográfica, ¿no? Entonces el cine para nosotros es una fuente que nos puede ayudar, una fuente, ¿cómo decir? Pues sí, para hacer investigación. Nos sirve, lo pensamos también como testimonio, o sea, una manera de plantear una forma de entender una realidad o una serie de realidades. Por supuesto, también el cine es productor de sentidos y significados, es también un sistema de representación que construye una realidad, pues sí, a veces ficcional, pero a veces una realidad muy real, ¿no? Que nos puede resultar bastante familiar. Y por otro lado, pues también el cine es una forma de poner en escena prácticas sociales, prácticas y usos sociales. Entonces, para nosotros es muy importante el cine porque nos presenta modos de entender, modos de concebir fenómenos sociales, realidades individuales, pero también formas de ser y estar en el mundo. Siguiente, por favor. Aquí se me voy a permitir leer, voy a leer largo una pequeña reseña de la película para quienes no la han visto. Sí traía un toquecito de interpretación seguramente, pero traté de ser lo más fiel que se pueda al contenido de la película. En el caso de Cómprame un revólver, aparece una niña como integrante central de un grupo de niños, todos varones excepto ella. Esta película se desarrolla en un escenario que da la impresión de estar alejado de la urbe. Este lugar da la sensación de ser muy recóndito, de difícil acceso y con espacios de socialización aparentemente precarios y peligrosos. Campos de béisbol abandonados que solo los jefes de los cárteles pueden ocupar para recrearse, albercas que son más bien depósitos de agua, pero que sirven para que los y la niña pasen tiempo de diversión y de conversación, o casas que son campers sin nadie con quien hacer vecindad. En la película, el paisaje no es frondoso ni verde brillante. Es escaso, pues da la impresión de precariedad, aunque es monocromático. Hay tierra por todos lados, es un paisaje muy árido, se ve que hace calor, sin mucho movimiento más que el que generan las idas y vueltas de los grupos de sicarios que allí habitan. Los protagonistas son un grupo de niños donde, como ya mencioné, aparece una niña que es nombrada por su apodo Hook. Esta niña se nos propone como una de las integrantes más significativas del grupo. Ella vive con su padre, quien es adicto al crack, en un camper que se localiza dentro de un campo de béisbol abandonado que solo es utilizado en la noche por los sicarios. La madre de Hook y su hermana han desaparecido, pues al parecer fueron llevadas a la fuerza por los grupos de crimen organizado que dominan el sitio y que se han dedicado a desaparecer mujeres. No se sabe qué lugar del país es exactamente, porque quizás podría ser cualquier parte. No obstante, la afirmación se hizo en Hermosillo, Sonora. Es una atmósfera muy árida donde no se ve otro asentamiento y otras personas más que Hook, su papá, los otros niños y los sicarios. Pareciera no haber más personas alrededor, como si se tratara de un paraje desolado y con prácticamente ningún movimiento. Hook utiliza una máscara, y esto es importante porque ella en la película no está oculta a través de una máscara, tiene que ocultar su identidad, pues porque las mujeres están desapareciendo en esa población. Además es una niña que está encadenada, que el papá la tiene a veces encadenada como a un poste, porque ella dice en la película, es que aquí todos se roban. Entonces el papá lo que hace pues es encadenarla para que no se la lleven, ¿no? Entonces, para su padre y sus amigos ella es Hook, debido a que hay que cuidar su identidad a toda costa porque al parecer ya es la única niña que queda en el lugar. Como vemos, estamos presenciando un montaje distópico
donde los niños y sus juegos serán un accesorio fundamental. Como decíamos, hay en la película un grupo de amigos con los que Hugh se relaciona y dentro de ese grupo hay un niño llamado Ángel, al que le fue cortado un brazo por los mismos narcotraficantes que se llevaron a la madre y hermana de Hugh. Esto es importante porque la niña y sus amigos emprenderán una búsqueda del brazo de Ángel, ya que él cree que los malos aún lo conservan. Y de hecho en la película hay un momento donde se encuentran con unas hieleras y él piensa que su brazo está en las hieleras. Por supuesto que le han amputado el brazo desde hace mucho tiempo, entonces esa búsqueda parece más como una metáfora de otra cosa. Podemos notar en este momento que hay una búsqueda que dota otro sentido al contexto violento, que es motor, que es algo en común que permite el lazo entre los niños. Es una búsqueda para recuperar algo perdido. Y yo me pregunto, ¿qué es eso perdido? La seguridad, la familia, la felicidad, la confianza, la capacidad de asombro. ¿Qué se busca recuperar? ¿Un brazo? Es en esta búsqueda que se nos revela una forma de representar a las infancias desde los colores de la amistad y el juego. El montaje expuso un contexto de violencia vinculada al narcotráfico, niñeces que hacen grupo y desde allí sortean las condiciones que el entorno les presenta. Familias que han sido directamente impactadas por la violencia, ya sea porque alguno de los integrantes ha sido víctima de desaparición forzada o reclutamiento forzado, además de ser blanco de vejaciones y adicciones. Niñeces que también son víctimas de esa violencia directa y estructural manifiesta. Niños y niñas que entran a escena jugando, haciendo cosas en común y cuidándose entre sí. Si pueden, por favor, la siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Bueno, entonces, pues la idea es que el juego, la siguiente, por favor. Que el juego, pues, es una forma de sostenerse subjetivamente, es una forma de hacer algo con la realidad, que es una realidad violenta, como lo dice Freud y Winnicott, que allí están citados, bueno, no puse los años, pero son 2003 y 94, en las ediciones de 2003 y de 1994. Freud y Winnicott dicen cuando los niños juegan están siendo activos y cuando juegan y decir que están siendo activos quiere decir que están creando y están creando una realidad en un orden que muchas veces es más placentera. Son entonces a partir del juego sujetos que crean, que son activos, que reordenan, que resignifican también aquello que viven. Y por eso lo pongo en la diapositiva. Cuando Hugh y sus amigos juegan, están realizando una actividad que les sostiene subjetivamente y les ayuda a resistir frente a los efectos desarticuladores de la violencia. O sea, la idea también es como esta película nos presenta que los niños no solo son reproductores de lo que viven, no solo repiten lo que viven, sino que pueden hacer otra cosa con lo que viven, a través de capacidades como la capacidad lúdica, que lo digo capacidad porque es un concepto que el psicoanálisis plantea. O sea, jugar no es solo importante por una cuestión de aprendizaje, sino de poder sostener capacidades que nos hacen ser humanos, ¿no? Que nos humanizan todo el tiempo. Sí, ¿pueden la siguiente, por favor? Luego está la amistad, que eso es algo súper interesante, gracias, lo que allí retomo la cita de Esteban Levin, que dice que la amistad en este tipo de contextos pues, es una especie como de oxígeno a esas realidades violentas, ¿no? Es un lazo que permite nutrir ese universo simbólico que está muy precarizado, por supuesto, por esas condiciones de violencia. Entonces, yo justo lo pongo acá también en la diapositiva, la búsqueda que hacen del brazo de Ángel hace notar vínculos de solidaridad y capacidad de negociación. Siguiente, por favor. Entonces, el lazo social que se construye entre estas niñeces permite no quedar capturado por el sufrimiento ni repetir necesariamente lo que se vive cotidianamente bajo la forma de la violencia. No hay constitución subjetiva sin lazo social, o sea, no hay posibilidad de sobrevivencia subjetiva sin juego compartido y amistad. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, pues la conclusión básicamente es que el juego implica un potencial lúdico, creativo, resignificativo, comunicacional, ético, político y afectivo, que permite también resignificar, que permite también fortalecer las relaciones y que es una vía también de construcción de una subjetividad que no esté determinada por la violencia, lo cual por supuesto ayuda a la construcción de paz.
En este sentido, el juego y la amistad permiten desdibujar la violencia que se ha vivido para hacer posibles otros caminos y armar formas diversas de relatarse a sí mismo a partir de la relación que, por ejemplo, Hu sostiene con sus amigos, es decir, a partir de las relaciones que sostenemos con otros y otras. Muchas gracias. Gracias, doctora Isel. Vamos a continuar con la doctora Aide Marisela. Bueno, por cierto, creo que no les he dicho los títulos de las ponencias, pero los repaso. El doctor Ricardo, como lo vieron en su presentación, se llamó Apuntes para contextualizar la paz económica. La doctora Elvia, Jugar para resistir, el juego como una forma pacífica de vinculación y soporte subjetivo en la película Cómprame un revólver. Ahora la doctora Aide nos presenta Construcción de paz desde las aulas universitarias. Voy a leer su semblanza. Ella es licenciada en Economía y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesora e investigadora de tiempo completo en esta universidad. Cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP y del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha sido merecedora de diversas distinciones académicas, como el Premio a la Labor Docente Shani 2020 de la Universidad Autónoma de Querétaro. Del año 2021 al 2023 fue coordinadora de la Unidad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Facultad de Ciencias Naturales. Actualmente es coordinadora de la especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Es miembro del Comité de Ética de la misma facultad. Sus temas de investigación están enfocados en la construcción de una cultura de paz, estudios sobre violencias estructurales como la discriminación, racismo, aporofobia y xenofobia, y el estudio de las desigualdades de las poblaciones vulneradas históricamente. Forma parte de la red de colaboradores de la Iniciativa para la Erradicación de Racismo en la Educación Superior de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. De la Red de Docentes por la Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Grupo de Trabajo Educación para la Paz, Derechos Humanos y Convivencia Democrática de América Latina y el Caribe. Es miembro de la Red Regional de Educación para la Ciudadanía Mundial UNESCO y es miembro del Cuerpo Académico 108 UAC, Educación, Poética y Psicoanálisis de la Facultad de Psicología y Educación de la UAC. Adelante, doctora. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar por acá. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de mi tema. El tema es construcción de paz. Cómo un docente desde el aula puede empezar a trabajar la construcción de paz. A veces puede ser un poco difícil y decir, yo como economista, ¿cómo puedo trabajar la paz? Tal vez no soy socióloga, ¿no? Tal vez, ¿cómo un economista puede involucrarse, ¿no? Como un, no sé, filósofo, como una persona enfocada tal vez a la ciencia más dura, ¿no? Puede empezar a contribuir en la paz, y es más o menos el ejemplo que yo les voy a platicar por aquí. La cultura de paz busca, si podemos avanzar, por favor. La cultura de paz busca que respeto, tolerancia, igualdad, comprensión, negociación, consenso. Y para esta cultura de paz, para mí, en este caso, lo que quiero transmitirle es que tenemos que ser agentes de paz. Podemos hablar de paz, puede sonar muy bonito, ¿no? Y todos ser expertos en temas relacionados a la paz, pero si en el día a día no gestionamos la paz, si en el día a día hacemos la guerra, entonces cuando mi estudiante me está escuchando y me dice, profesora, creo que lo que usted está diciendo no va muy acorde con lo que practica a la hora de evaluarnos, a la hora de impartirnos clase, a la hora de determinarnos situaciones en el aula, es cuando realmente la paz no funcionaría. Porque una cosa es trabajarla y ser experto en el tema, y otra cosa es llevarla al día a día. Creo que ese es el reto más importante de la docencia, tener la docencia que construye paz. Tener en casa la construcción de paz, tener en el aula la construcción de paz, tener en el día a día cuando vamos en el transporte público o en tu coche, donde sea, estar trabajando una cultura de paz. Si eso no se construye, es muy complicado realmente aterrizarlo, realmente que tú puedas transmitir a tus estudiantes ese tipo de paz. Bueno, aquí yo les pongo un ejemplo rapidísimo, vamos a la que sigue, por favor.
bueno, de la Universidad de la Autónoma de Querétaro. Siguiente, por favor. Algunas de las estrategias que la universidad ha hecho, algunos los que somos de la universidad directamente, para quien no son, la universidad ha trabajado mucho, especialmente 2018, 2020, con la anterior rectoría y ahora la actual, ha trabajado mucho el tema de la cultura de paz, el tema de la inclusión, el tema del género, y ha tenido varias dependencias que han trabajado en ello, ¿no? Lo que ha sido la UABI, que es hacia la violencia de la mujer, ATEDI, hacia las personas con discapacidad, la red de docentes, en la cual pertenecemos muchos los que estamos aquí. Es decir, ha habido muchas estrategias que la universidad ha hecho. Es decir, cada universidad tiene como la convicción de trabajar por la paz, de alguna manera. Pero no podemos dejarlo solo la universidad o las instituciones que trabajan en ello, sino que como docentes tenemos que involucrarnos a este trabajo en paz. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí algunos ejemplos en la siguiente, en la red. Aquí algunos ejemplos de lo que ha hecho la universidad en cuanto a foros de Viernes por la Paz, trabajar en paz, hacer siempre, cada viernes, por ejemplo, la Cultura de Paz de la UAC hace unos talleres muy interesantes en los cuales podemos conectarnos. Buscamos Facebook Cultura de Paz, podemos verlos a las 11 del día, de 2 horas para transmitir temas de paz. Y ha sido como una conexión muy importante que la universidad ha hecho, en la cual muchos de los docentes que pertenecemos ahí, en nuestro trabajo lo brindamos, ¿no? Como parte de nuestro trabajo, nos involucramos con la coordinación y le decimos, estamos trabajando esto, la coordinación nos apoya y nosotros apoyamos a la universidad en esto. Entonces, es algo como mutuo que hemos trabajado de forma institucional. Ahora, a lo que me voy a centrar ahora es cómo un docente, ahora sí vamos a la que sigue, puede empezar a trabajar esto desde las aulas. Vamos a la que sigue, por favor. Bien. Les pongo el ejemplo de los 17 objetivos que podemos hablar, sustentables que existen. Podemos tomarlo como ejemplo de cómo trabajar la paz. Si nos vamos a la que sigue, por favor, podemos ver a cuál de esos objetivos podemos involucrarnos de alguna manera, si es que queremos ser institucionales, ¿no? También podemos no estar tanto con los objetivos y estar por otro lado, porque a veces también hay crítica a lo institucional, pero a lo mejor es una forma de una guía en la cual puede ser un poco fácil, ¿no? El punto 16, paz, justicia, ¿no? Por ahí me puedo ir. Me puedo ir a otro objetivo que puede ser la redacción de la pobreza, me puedo ir a otro, el número 1, por ejemplo, la pobreza, me puedo ir al 5, que es la igualdad de género. Es decir, como docentes podemos ver en cuál de ellos podemos contribuir y trabajar de alguna manera con estos objetivos para tener como una guía de trabajo, si así lo queremos ver. Vamos a la que sigue, por favor. En mi caso, yo he intentado colaborar con La Paz desde hace ya algunos años, desde que yo iniciaba a dar clase de economía hace ya, no sé, 12, 13 años. Me acuerdo que yo decía, bueno, ¿cómo puedo conectar la economía con la paz? Yo no me quedaba conforme con solo dar clases de economía y quedarme así. Empecé a identificar temas de economía que pudieran involucrarse a una transformación social y empezaba a tratar temas de pobreza, tema de desigualdad, tema de discriminación económica, y eso me empezó a conectar con una transformación desde la economía. ¿Sale? Como desde la economía, economías alternativas, ¿no? Economía social solidaria, ¿no? Empezar a esos temas, jalarlos a las clases para que los estudiantes no se queden con la cosa muy técnica de la economía, sino que empezar a involucrar esos temas para que el chico diga, la economía no solamente es esta parte curricular occidental muy cuadrada, y sino que también podemos hacer unas conexiones interesantes. De esta manera, bueno, aquí yo les pongo algunos ejemplos. Si pudieran adelantarme unas 4 diapositivas, ahora regreso a esta, que es la que dice materias, una más, esta. En la Facultad de Políticas tenemos la opción de hacer materias de intercambio, o las llamadas optativas. ¿Qué hacía yo? Meter materias curriculares que fueran hechas por mí y aprobadas por consejo académico, pero que contribuyeran con la paz. Es decir, que no sea la materia específica que me dice el plan de estudios, pero yo construir una materia diferente que esté apoyando, por un lado, la currícula del estudiantado y por otro lado, la construcción de paz.
Esta materia, por ejemplo, que les pongo aquí de ejemplo, se llama discriminación, racismo y desigualdades, otra más se llama economías alternativas, y esas dos materias, por darles un ejemplo de materias, son materias que fueron aprobadas institucionalmente en mi facultad, con consejo académico, etcétera, y que han sido muy interesantes para los estudiantes y han aportado mucho, porque yo que soy profesora de Relaciones Internacionales principalmente, muchos de mis estudiantes actualmente que me localizan me dicen, maestra, estoy trabajando en la ONU, estoy trabajando en UNESCO, estoy trabajando en una organización civil, etcétera, que trabaja por la paz, ¿no? Que trabaja por la construcción para evitar la discriminación. Entonces, ellos mismos, Relaciones Internacionales es muy amplio la gama que pueden trabajar y los que han estado conectados con estos temas les ha interesado y se han enfocado hacia esa línea, ¿no? Y eso ha sido como muy interesante para los chicos. De hecho, la que está abajo, por favor, la que sigue. Aquí es un foro que los invito, va a ser el 27 de mayo, va a ser transmitido por Cultura de Paz de la UAC en esa página de Facebook que les comentaba. Es el foro universitario, ahora voy por el 5º foro universitario, se llama Estrategias de Paz para la No Discriminación desde la Educación Superior. En este foro, los estudiantes hacen investigaciones a lo largo del semestre. Primero, la primera parte del semestre es teoría sobre la discriminación en general y la última parte ellos aplican esa teoría en una investigación aplicada, ya sea en su casa, ya sea en donde estén ellos, identifican la discriminación y empiezan a hacer una investigación sobre ello y la presentan en este foro. Ha habido muchísimos temas, género, niñeces, de todos los chicos, ¿no? Los chicos empiezan a ser investigadores, se emocionan mucho, son de 6º semestre, entonces ellos empiezan a conectarse con la investigación. Tenemos 2 espacios interesantes, los chicos se conectan con la investigación primero y segundo construyen paz. Y no me quedo en una presentación en el aula de clases, sino que busco las conexiones que tengo de alguna manera y tanto la universidad me apoya como los organismos internacionales a los que pertenezco para que los visibilicen, ¿no? Y mis compañeros de otras partes de América Latina me comentan, oye, tu estudiante fulano de tal, y terminan becándolos por allá, ¿no? Entonces, es decir, es una conexión en la cual los chicos construyen paz desde una clase, ¿no? Entonces, es como una manera en la cual los chicos lo hacen en el auditorio, es decir, todo muy formal, pero transmitido así como este evento en línea, ¿no? Para que no se quede nada más con las personas que estemos presentes, sino que pueda surgir a más lugares, principalmente a América Latina y a los jóvenes, ¿no? Entonces, esto ha sido muy interesante, ya vamos al 5º, entonces, y así cada año estoy con este foro, que ha sido muy bueno. Y es una materia que les digo que suelo impartir. Nos regresamos hacia atrás, ahora sí, por favor. A la primera que había comentado, una azul, esa. Ese es un diplomado, este es un diplomado en el cual también intento dar cada año. Es un diplomado que también ayuda para que los chicos se titulen en la misma facultad, también aceptado por consejo académico, etcétera. Y ese diplomado es racismo y discriminación enfocado a las desigualdades, específicamente a América Latina. Y eso también lo utilizo mucho para relaciones internacionales porque hacemos comparativos de discriminación a nivel América Latina. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo vemos el racismo en México? ¿Cómo lo vemos en Bolivia? Entonces es muy interesante para que los chicos se enfoquen en ello y tengan, y algo interesante de este diplomado es que los docentes, yo doy gran parte de la teoría, pero otra parte lo dan docentes que son pueblos indígenas, que son afrodescendientes, ¿no? Que son mujeres indígenas, es decir, el tema lo da la persona experta en el tema, y no solamente la persona experta en el tema, la persona que vive la problemática. Yo no puedo hablar de poblaciones indígenas si no pertenezco, ¿no? Entonces, intento apoyarme, hacer uso de las herramientas que me puedan servir para que el chico no se quede con lo que digo yo, sino que vea a las personas que están realmente siendo racializadas, y muchas de ellas son personas pues que han trabajado a lo largo de su vida estos temas, ¿no? Entonces, para ellos es muy significativo que alguien de Perú les dé un tema sobre el racismo en Perú y que sea una persona indígena peruana o un afroperuano, estamos hablando del tema de afrodescendencia, dependiendo quién lo trabaja, es quien lo da, ¿no? Entonces, creo que esto ha enriquecido mucho a los chicos. Vamos a la que sigue la que sigue de ahí son eventos que suelen darse constantemente. Este que acaba de poner por ahí, el anterior, ese por favor. Este es un taller que yo doy gratuitamente y esta es la conexión que tengo yo con la educación popular. Como académicos podemos ser muy buenos, tiempo completo y no sé qué, pero ¿qué estamos haciendo por la comunidad, no? Por la comunidad que no es académica. Entonces, ¿qué suelo hacer yo con este taller? Es un taller que tengo trabajando ya algunos años, que está auspiciado por UNESCO,
De hecho, UNESCO me lo ha avalado desde que yo trabajé con ellos en varias capacitaciones hace ya bastantes años, y ellos me dan ese auspicio porque este taller lo que busca es, el nombre es Identificando la discriminación normalizada para fomentar una cultura de paz. Ese taller se puede dar desde niños hasta adolescentes, adultos y con cualquier grado académico que tengan. Yo suelo, cuando llego a ir a un foro fuera de México, por ejemplo, intentar dar el taller, preguntarles y comentarles, ¿es posible que dé el taller? Me voy a escuelas privadas, primarias, públicas, quien me invite, ¿no? Quien me invite lo doy, por supuesto, gratuitamente, y es un taller el cual yo suelo estar dando, y si alguien está interesado, ahora tengo mis datos, con todo gusto puede solicitarlo, y con gusto puedo organizarme para dar un taller de estos. Entonces, es con mi conexión con la cultura, básicamente con la educación popular, parte del grupo al que pertenezco, que es EPIC, que es un grupo en América Latina que trabajamos la cultura de paz a nivel global, es con estos educadores comunitarios. Cómo trabajarlo desde, no solamente desde la academia universitaria, sino desde la sociedad. Entonces, esa es otra conexión que tengo por ahí. De hecho, ahí estábamos en Argentina, en una escuela primaria, donde, bueno, eran para docentes de escuela primaria. Vamos a la que sigue, por favor. Después de, a ver, dale una más, por favor. Esa. En la anterior, ahí estamos en un ejemplo en el auditorio, en el foro que les comentaba con los estudiantes de políticas. Vamos a una más. En esta que sigue, esta materia me encantó, trabajamos la ética universitaria, esta la dimos en la Facultad de Naturales, fue una materia también optativa, y en esta materia los chicos construían paz desde, primero trabajamos la primera parte del semestre en los conceptos fundamentales y después ellos daban los talleres. Ellos en la Facultad de Naturales tienen muchos campus foráneos, entonces ellos se iban a CONCA, se iban a diferentes, con el apoyo de la dirección, en ese entonces el director nos apoyó mucho, el actual director todavía está ahí, y él los llevaba, bueno, pedía la camioneta y iban los 4 o 5 chicos, 6, 8 los que iban a presentar, y daban la capacitación en ese lugar. Ellos hablaban sobre género, el tema que ellos transversal en todos los temas de paz, y ellos ya con la capacitación en clase lo iban y lo daban. Y era como la experiencia de que ellos construyeran paz desde su experiencia. Y finalmente, la última experiencia que les quisiera compartir es una investigación. Esta es la última investigación que tengo, que quiero hacer en otras facultades, esto es en políticas en este caso. Y esta es una investigación que trabaja la discriminación dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con esta, de hecho, ya cierro, me queda un minuto, entonces me queda perfecto para cerrar. Y los resultados de esta facultad, de hecho estoy por hacer una publicación de este tema, fueron los siguientes. Primero vimos que el 64, casi el 65% de los chicos en la Facultad de Políticas de la universidad, de esta universidad, dicen que han sido discriminados, el 65%. El 87% dicen que les ha tocado ver alguna situación de discriminación, es muy grande. Y luego, si han llevado a cabo algún comportamiento de discriminación, el 64%. Es decir, el mismo porcentaje ha discriminado y lo han discriminado. El mismo porcentaje. Y curiosamente, este taller o esta investigación surge de un taller que antes se les dio. Es decir, si yo voy con ustedes, les entrego una hojita y les pregunto, ¿se han discriminado? Muchos van a decir, ay, no, yo estoy bien guapo, ¿no? O ay, no, yo jamás, yo soy bien buena onda y a nadie discrimino. Después del taller que les comento, porque el taller era el previo, la gente empezó a decir, he discriminado y me han discriminado. Después, entonces, es decir, esta investigación se hizo después del taller. Antes del taller hubiera sido una vacilada esta investigación. Entonces, porque de hecho me contaban por ahí que estaban haciendo investigaciones, le digo, ¿y cómo fue tu metodología? ¿Llegaste a preguntar de la discriminación sin antes concientizar a las personas de lo que significa esa discriminación normalizada que estamos constantemente diciendo y que no nos damos cuenta? Ese fue como el tema, ¿no? Cuando ellos lo identifican, dicen, híjole, ¿no? No lo había identificado, ¿no? Entonces, estos fueron los resultados y finalmente, ya para cerrar, estamos viendo que en primer lugar en esta facultad están siendo discriminados por condición económica, es el número 1. El siguiente por el color de la piel, y el tercer lugar están siendo por ser foráneos. Aquí no estamos viendo el género, no estamos viendo lo que usualmente la universidad trabaja, que es bueno que lo trabaje, ¿no? Pero estamos viendo el tema de clasismo, de racismo,
que en la universidad misma, pues es muy difícil identificarlo, ¿no? Entonces, los chicos son discriminados por ser de foráneos de Querétaro, es una parte de la xenofobia, la porofobia que existe, es importantísima, y estos dos conceptos más, que son súper importantes, por mi color de piel, ¿sale? En un país con 80% de personas que tenemos un tono de piel más oscuro, somos discriminados, por eso mismo es absurdo, ¿no? Entonces, son temas súper interesantes que se van identificando. Esta investigación estamos trabajándola en otras 2 facultades más que van a ser como contrastando, o se pueden más, ¿no? Todavía, para ver qué pasa en políticas, ¿no? Y qué pasa en otras facultades. Estos resultados pueden ayudar a construir paz para los directores. Que el director sepa cómo se está discriminando y cómo podemos trabajar esa discriminación. Muchas gracias. Gracias, doctora Aide. Seguimos con la doctora Atzimba Elena Navarro Mosqueda, que nos presentará Construcción de Paz desde el cuidado de sí. La doctora Atzimba cuenta con estudios de licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato, especialidad de Terapia de Danza y Movimiento en el Instituto Integro Guadalajara, Jalisco, maestría en Arte con línea terminal en Arte Contemporáneo y Sociedad de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctorado en Artes por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente a nivel básico y superior. Es catedrática investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el 2005 a la fecha. Cuenta con perfil PRODEP y reconocimiento SNI nivel candidata. Es líder del cuerpo académico Educación, Poética y Psicoanálisis. Miembro de la Red de Docentes para una Cultura de Paz desde 2020. Creó y coordina en la Facultad de Artes el diplomado en Terapia a través del arte. Ha impartido diversos cursos relacionados con la danzaterapia, la salud integral, el bienestar y el cuidado de sí, dirigidos a formación docente de todos los niveles educativos, inclusión educativa y poblaciones diversas. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros relacionados a sus líneas de investigación y participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Sus principales intereses actualmente se centran en promover acciones que fomenten la cultura de paz desde el arte de forma transversal y transdisciplinaria en los temas de educación inclusiva, bienestar y perspectiva de género. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias y gracias al primer Encuentro Nacional de Paz y Filosofía. Felicidades por esta organización, esta primera iniciativa. Esperemos que sean más y nos sigan invitando, que no los aburramos mucho y nos sigan invitando. Me da mucho gusto ver cómo se va conformando la mesa, ¿no? Cómo vamos cayendo en esto y me llamó mucho la atención todo lo que la doctora Aide comenta y todo lo que ella dice y hace desde la labor docente, ¿no? Pero lo que dice que los docentes podemos hacer, pues yo les digo ahora que todo ello empieza con el autocuidado y el cuidado de nosotros para poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Y bueno, como comercial, por si no me alcanza el tiempo, el tiempo apremia, y si no llego a donde quiero llegar al final, pues les traje también este comercial que es donde está el texto del cual les quiero hablar, que está en esta compilación de las artes y la docencia, que hago esta reflexión sobre la reivindicación del cuerpo como docentes, ¿no? En este aspecto del cuidado de sí. Entonces, para los que están en Facebook, también por ahí en la presentación va a estar la liga del texto y pues al final, a quien interese, pues también se lo puedo compartir acá. Eso previendo el tiempo. Y entonces, también previendo el tiempo, les voy a leer un poco porque tomo algunos conceptos de este cuidado de sí a partir de algunos conceptos filosóficos y pues para no tropezarme y los filósofos y las filósofas, pues aquí al final me dicen y me critican. Entonces, la que sigue, por favor. Inicio esta reflexión con la idea que plantea un maestro en estudios para la paz, Carlos Ávila Pisuto, señalando que la paz comienza con la paz interior. Hoy en día el cuidado de sí se populariza en el concepto de vida saludable, que bueno, estas imágenes son algunos ejemplos y seguramente ustedes ya se les vienen a la mente muchos más de todos los comerciales que vemos en redes, en televisión y en todas partes, donde nos dicen que hay que tener una vida saludable.
que hay que estar bien por fuera, bien por dentro, que es lo que comes, que cuerpo sano, mente sana, y todas esas frases que han sido utilizadas por la mercadotecnia y por la publicidad, pues de pronto quedan un poco trilladas, un poco vacías, cuando nos detenemos a reflexionar justamente sobre el concepto del cuidado de sí y de dónde viene esta idea. La que sigue, por favor. La Organización Mundial de la Salud, también como rectora de instituciones de salud educativas, que me pierdo acá, gubernamentales, etcétera, define el autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover y mantener la salud y para prevenir enfermedades y hacerles frente con o sin el apoyo de un trabajador de la salud o asistencial. Por su parte, Siguras 2004, lo cito, comenta esta idea de la Organización Mundial de la Salud bajo el término más amplio de habilidades para la vida. Aquí en la diapositiva, bueno, justo tenemos esto que se plantea y que hoy en todos los modelos educativos nos dicen que como docentes, como bien menciona Aide, tenemos que irnos y orientar hacia cómo podemos desarrollar en los y las estudiantes habilidades personales, interpersonales, cognitivas y físicas que permitan a las personas controlar y dirigir sus vidas. Él establece una diferencia entre dos tipos de autocuidado, el reactivo y el proactivo. La que sigue, por favor, me parece que es. Ajá. El primero está relacionado con las medidas en que las personas toman cuando se ven afectadas por algún tipo de enfermedad, dolencia o malestar, e incluye la preparación de remedios caseros, restricciones en la alimentación, realización de deporte o actividades recreativas, comunicación privada con otros de confianza, etcétera. Mientras el cuidado proactivo, en cambio, denota las conductas preventivas para reducir los riesgos de ciertos males, así como la realización de actividades que potencian la salud. Y esto que tiene que ver, que mencionaba al principio, con el fomento de la vida saludable. La que sigue. Sin embargo, en esta búsqueda del sentido del cuidado de sí y en la actualidad y su relación con la construcción de paz en el ámbito docente, que es el que nos atañe, retomamos el concepto de Foucault del cuidado de sí, que atiende el desarrollo de la conciencia y la paz interior desde la propuesta de Ávila Pizzuto. Si definimos la paz como una construcción de condiciones de suficiente bienestar para las personas en sus relaciones con el medio ambiente, con los otros, consigo mismos y su propósito existencial, entonces creemos que la paz es algo que se puede crear. Partimos también de la idea de que la violencia es una manifestación de una necesidad no satisfecha. Retomamos entonces, como lo hace Michel Foucault, el concepto griego del cuidado de sí, que se observa que este no es un concepto nuevo y que ha estado presente en diversas épocas del pensamiento de la humanidad. Y para ello voy a hacer un pequeño recuento para poder concluir, espero en tiempo, con esta propuesta que hago. La que sigue. Partimos del concepto griego, epimeleia getú. El concepto es retomado por Foucault y hace referencia a un conjunto de prácticas que tienen por finalidad el volcamiento del individuo hacia sí mismo, cuyos frutos son la libertad y el autodominio, en el que uno no depende sino de sí mismo. Esto está, bueno, en SEA 2018, cierro la cita, concepto que incluía una dimensión espiritual, ética y política. Los platónicos buscaban verse a sí mismos para reconocer lo que era relacionado con el conocimiento de sí y haciendo referencia al concepto de ser integral desarrollado por los griegos. En ese sentido, Foucault lo define como una práctica de sí, con miras a una autotransformación del sujeto. Por su parte, los filósofos estoicos, pasamos a la siguiente, daban importancia a las prácticas del cuidado de sí. Sus enseñanzas estaban orientadas a la práctica tanto de tipo intelectual, de vigilancia de los propios pensamientos y ejercicios y pruebas físicas, orientadas, entre otras cosas, a salvaguardar el propio bienestar con la mayor independencia posible. Por lo que es fácil entender que hoy en día esta filosofía tenga un resurgimiento, sobre todo en su dimensión ética, que trata de transformar las emociones, impulsos y pasiones del ser humano y convertirlas en una herramienta para encontrar la calma interior y su enfoque práctico para la vida. Peter Conrad, en 1994, ve esa relación con el concepto actual de estilo de vida saludable, como evidencia de la automaestría del sujeto.
La que sigue. En el cristianismo, en cambio, el cuidado de sí sobre un carácter bastante distinto. Se da una importante separación del cuerpo y el alma y la finalidad es salvar el alma, por lo que el cuidado del cuerpo pierde importancia y la salvación se da bajo la forma de la anulación del sujeto, por ende con prácticas del castigo para el cuerpo. Para Foucault en el siglo XX, solo en Lacan y Heidegger, el filosofar puede entenderse aún como una inquietud de sí, puesto que en la obra de esos pensadores la verdad sigue transformando al sujeto, en la experiencia del inconsciente y en el preguntar filosófico respectivamente. Santaolalla, el 2016, pone énfasis al componente de libertad desarrollado por el filósofo francés en las prácticas de sí y las separa en las primeras como prácticas de liberación mediante la eliminación de discursos y en dependencia de las anteriores, y la segunda, las prácticas de libertad que exigen creatividad. La que sigue. Entonces, bien, el cuidado de sí y la paz. Cuidar de sí para los griegos era conocerse, formarse, superarse a sí mismo. Al lograr esto, a los ojos de los otros, se era no esclavo y por lo tanto el cuidado de sí se vuelve también un acto político. Al ocuparme de mí, me ocupo de los otros y ocuparme de mí es saber gobernar lo mío. El griego también se concibe en relación con los otros, está fuera de su concepción el constructo de lo individual. El tú mismo está representado con un otro. El que se cuida a sí mismo no corre el riesgo de aplastar al otro, de someter al otro, por su deseo de ser sí mismo, pues en medida que uno cuida de sí, se da cuenta que no podrá abusar del poder y dominar a otros. En ese sentido, creemos que el cuidado de sí contribuye a la construcción de paz, y retomando el inicio de esta reflexión, proponemos prácticas de autocuidado que desde el desarrollo de la conciencia corporal, es decir, el desarrollo de la propiocepción y la interocepción, sumen a la dimensión espiritual y desarrollo integral, lo cual creemos posible también a partir de la educación. La labor docente y la transmisión de un currículum oculto más allá de los lineamientos de la ONU, la OMS, los modelos educativos y el cumplimiento institucional de la enseñanza en la currícula de las habilidades para la vida, que ya en sí serían una labor ética y política contextualizada en las violencias sociales. Más bien retomamos las prácticas individuales, que desde una integración del ser puedan brindar espacios educativos más libres, cordiales, comprensivos, humanistas, más contemplativos y menos activos, más formativos y menos informativos. ¿Es posible? Me pregunto. La importancia de satisfacer nuestras necesidades como seres humanos, como docentes, contribuye en una construcción de paz interior. En esta cultura el cuerpo es devalorado, tomado como una instancia inferior a la racional. Se busca este falso bienestar en el consumismo, fomentando una desconexión de nuestro cuerpo. El cuerpo es maltratado y juzgado por los estereotipos culturales de belleza, de éxito, de clase, de raza, de género. Pero esa cultura es interiorizada individualmente y acabamos siendo los jueces y juezas de nuestro propio cuerpo. A veces las y los más duros con nuestros comentarios y nuestros pensamientos frente al espejo. Nuestros constantes pensamientos y creencias en torno a nuestro cuerpo. Nuestro propio maltrato al no entender nuestras necesidades básicas. Limitar y exceder el mal entender nuestra alimentación, nuestros tiempos de descanso. Sacrificar nuestra salud. Desde la danza, sí, creo que la que sigue. Ahí está bien. Creo que puede ser una estrategia para el autoconocimiento, para el cuidado de sí y por ende para la construcción de paz interior. En los espacios educativos, en la familia y en la sociedad, en general se danza poco. Es porque la danza produce en sí misma bienestar, alegría y libertad. ¿Cómo vamos de tiempo? Y que me gustaría, más o menos he dicho eso y me gustaría que viéramos este video para cerrar, que justo dura 3 minutos. Está la liga en la siguiente diapositiva, es el de abajo, ajá. Dura 6, pero si podemos iniciar en Así es como hicimos que nuestro futuro, está perfecto. Es de un pensador que me gusta mucho, José María Toro,
y que retoma desde la pedagogía del cuerpo también esta idea de por qué incluir la danza en las aulas y en el sistema educativo. Pues concluyo nada más diciendo que la danza es una forma, como lo dice José María Toro, de dejarnos ser en paz, mejorando en el entendimiento de los modos de vivir, teniendo como premisa la armonía, el amor y la alegría desde la propia experiencia de vida. Esto ha sido documentado por numerosos estudios que han constatado, por ejemplo, cómo esta práctica promueve la plasticidad neuronal asociada a procesos tanto cognitivos como afectivos y el comportamiento prosocial, la autorregulación emocional y la función ejecutiva. Muchas gracias. Gracias, doctora Simba. Cerramos esta mesa con la presentación de la doctora Maribel Rivera López. Su presentación se llama Transformación de conflictos en la universidad. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España, con mención de cum laude y de doctorado internacional. Maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones y licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Ambas con medalla al mérito universitario. Especialidad en prevención, reducción del daño y tratamiento de farmacodependencias y situaciones de sufrimiento social con el modelo ECO2, Epistemología de la Complejidad, Ética y Comunitaria. Primer Premio Nacional Victoria Kent 2021 a la investigación en el ámbito penitenciario en el Estado español, como integrante del equipo de investigación del proyecto REINAC, Procesos de Reinserción y Acompañamiento a Mujeres en Semilibertad de la Universidad de Granada. Actualmente profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Psicología, de la licenciatura en Innovación y Gestión Educativa y del doctorado de Educación Multimodal, así como coordinadora de la Maestría en Cultura de Paz de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias a mi compañera, la doctora Ruth, a la doctora Ángela por habernos invitado a compartir en esta mesa. La verdad que me da mucho gusto poder compartir con mis compañeras, mi compañero, y poder tenerlos aquí para compartirles lo que traemos para decirles.
Bueno, lo que yo quiero compartir en esta ocasión es sobre la transformación de los conflictos, considerando que el conflicto pues es todo un tema que de repente lo obviamos y nos pasamos directo a la violencia, ¿no? Por alguna razón será. Eh, Habría que partir de la premisa de que el conflicto pues es parte de nuestra vida, es inherente a los seres humanos porque deja ver las diferencias. Todos somos diferentes, todos somos únicos e irrepetibles, entonces siempre va a haber conflictos en nuestra vida cotidiana y a lo largo de la historia de la humanidad eso se ha constatado. Entonces, bueno, hay 1000 autores que lo señalan y partimos de esa premisa. Siguiente, por favor. Sin embargo, es importante hacernos la pregunta de si hay diferencia o si son lo mismo el conflicto y la violencia. Partimos de que hay concepciones que sí las consideran como lo mismo, pero también hay concepciones que no. Entonces, seguimos, por favor. ¿Qué es el conflicto entonces? A lo largo del doctorado, bueno, había puesto una semblanza que te mandé, que decía el título de mi tesis, que se trató justamente de la transformación de los conflictos y de la construcción de redes desde la educación para la paz. Y entonces en esa búsqueda que tuve de todo lo que eran los conflictos, me encontré con muchos autores que tenían pues distintas concepciones de lo que son los conflictos. Así que me di a la tarea de hacer una tipología de cómo los autores están clasificando, o cómo yo clasifiqué a los autores y cómo ellos definen al conflicto. Entonces, a la siguiente, por favor. Encontré 6 líneas de significación de los conflictos, que también le podemos llamar concepciones, y cada una de ellas pues implica una explicación amplia, que ahorita no tengo pues el tiempo para poderlo hacer, pero sí les puedo decir así algún detalle específico de cada una. Por ejemplo, la primera es el enfrentamiento destructivo. En la RAE y en la mayoría de los textos, sí se considera como algo destructivo el conflicto en sí, ¿sí? Se considera, incluso le llaman así, por eso le llaman conflicto armado. A lo que yo después de todo este estudio, yo ya no le puedo llamar conflicto armado, le llamo violencia armada, porque hay muchos tipos de violencia y hay violencias que no usan armas. Entonces, de todas maneras dañan. Y el conflicto como tal, pues bueno, sí hay autores que lo conciben como un enfrentamiento destructivo y de hecho esa es la definición o las 3 primeras definiciones del diccionario, se refieren a eso. El siguiente es de perturbador de la normalidad. En ese, los autores nos hablan de que el conflicto es visto como una amenaza. Nos mueve todo, nos cuestiona, nos pone desorden, nos hace caos y ya por eso nos da como miedo y entonces se genera estos modelos funcionalistas que tratan de eliminar o evitar el conflicto, cosa que tampoco es positiva, no ayuda, pues desde mi punto de vista. Y luego tenemos, estas 2 concepciones son digamos, las que conciben al conflicto más desde una perspectiva negativa. Después tenemos al que es emergente como consecuencia o causa, y esto hace que veamos al conflicto como que surge de repente por algo que ocurre o eso que ocurre provoca un conflicto. Entonces, me di a la tarea como de analizar todas las palabras que están asociadas a cada concepción y eso lo pueden ver en mi tesis que va a estar referida ahí al final. Luego está la de un asunto, esta que vimos antes, esta concepción es más neutral, ¿no? No está enfocándose a lo negativo, pero sí está nada más en una neutralidad. Luego está la de un asunto para analizar o resolver. Aquí están los autores que ven al conflicto como un problema, como si fuera un asunto que hay que pensar de cómo se resuelve, que es como si, por eso este abordaje de la resolución de conflictos desde los juegos matemáticos, pero se olvidan de que los seres humanos no funcionamos como las matemáticas. Y también es una posición neutral.
Luego está otra concepción que es solamente dejar ver como la descripción del conflicto, que es el choque entre dos posturas que chocan porque son diferentes simplemente y que cada una quiere ir una para un lado y la otra para el otro, entonces necesita pasar algo, ¿no? Tiene que pasar algo para que se disuelva ese conflicto. Y la última es generador del cambio social. Esa es la perspectiva más positiva, en donde se ve que el conflicto es una oportunidad, es un motor de cambio, es todo lo que nos puede ayudar a pasar de una situación crítica a algo mejor, o sea, se ve así. Y bueno, esas fueron las 6 concepciones. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces una vez que tenemos ubicadas las distintas concepciones del conflicto, también luego vamos a tener que ver que hay distintas modos de resolverlo o de afrontarlo. En este caso, tenemos formas destructivas y formas constructivas que nos van a plantear formas en las que lo abordamos el conflicto. Entonces tenemos en las destructivas la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Ahí están incluidas muchas, ¿no? Dentro de cada una. Y luego en las constructivas tenemos 3 corrientes importantes: la de resolución, la de gestión y la de transformación. En la de resolución, bueno, siguiente. Ahí nos vamos a encontrar con que en la de resolución se parte de la premisa de que sí se termina el conflicto, ¿no? Que se hace algo y entonces se termina. Y de que ambas partes pueden lograr sus objetivos y ya quedar en paz, ¿no? Digamos que igual tiene la idea de que el conflicto se resuelve. Y en la de gestión, en esa corriente se busca más que nada regular el conflicto. No se resuelve del todo porque finalmente no todos los intereses quedan satisfechos. O sea, ahí no se puede ganar. A veces, por ejemplo, en el tema del voto de la mayoría, la minoría pues queda inconforme, ¿no? Y entonces ahí se necesitan crear normas que ayuden a regular el conflicto. Entonces, toda una corriente de muchos autores han trabajado sobre esa corriente. Y está también la de que las partes, o sea, aquí el punto es de que no se termina el conflicto, ¿no? En la gestión. Bueno, siguiente, ahora sí. Vamos a entrar a lo que a mí más me interesa y me llama más la atención, que es la transformación de los conflictos. No, perdón. En estas 2 corrientes están estas formas de abordaje, que son las, digamos, las formales, que está la mediación, la negociación, el arbitraje y conciliación y la intervención grupal. Esas 4 son las formas de resolución o gestión de conflictos más populares o más trabajadas. De hecho, por ejemplo, en el tema de mediación, pues hay un montón de modelos de mediación, también hay muchos modelos de negociación. La intervención grupal es nueva, se aborda desde la psicología social, pero también tiene mucho trabajo, sobre todo práctico, de cómo se enseña a resolver conflictos en los grupos y cómo a través de los grupos las personas pueden aprender y llevar hacia sus grupos de pertenencia formas de resolver conflictos. ¿Cómo voy de tiempo? Perfecto. Siguiente, por favor. Entonces, les decía que lo que más me ha interesado es la transformación de los conflictos, que es una corriente que se desarrolló especialmente por Lederach y otros autores que han estado trabajando mucho con esto. Y bueno, lo principal de la transformación de los conflictos es, valga la redundancia, primero transformar nuestra concepción del conflicto para poder transformar los conflictos. Entonces, se parte de la complejización de la idea que tenemos del conflicto. Primero que nada, para nada que es violencia. El conflicto es simplemente ese choque que hay o esa diferencia que hay, que es evidente y que hay 2 intereses que, por ejemplo, si yo tengo aquí una manzana y mi compañera Simba y yo tenemos hambre, pero nada más hay una manzana, pues ya ahí hay un conflicto, pero no lo estamos resolviendo todavía y no sabemos cómo lo vamos a resolver. Se puede resolver destructivamente o constructivamente, según nos dice Galton, ¿no? Entonces, luego también tenemos que
trasciende la resolución y la gestión, no se queda en eso. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que genera cambios profundos en las bueno, ahí ya lo puse, a nivel personal, a nivel de las estructuras y a nivel de la cultura. De eso se trata, ¿no? Ir más allá. No nos quedamos nada más en que se resolvió, ya todo el mundo está feliz, o de que en la gestión, ¿no? Ya se votó la mayoría y ya se tomó una decisión y qué bueno, ¿no? Ya aunque la minoría esté en desacuerdo, no pasa nada. No, o sea, aquí es de transformar las estructuras y entonces, o la cultura, y entonces se generan cambios o se necesita generar cambios profundos. Luego, para poder generar esa transformación, requerimos de estos procesos socioeducativos de concientización sostenidos. ¿Qué quiere decir sostenidos? Que tienen que estar de mucho tiempo. Por eso se requiere que empecemos desde el kinder, ¿no? Con los niños a formarlos en estos procesos de transformación de conflictos, para que sí logren. Y luego se necesitan de generación en generación, transmitirlos de generación en generación, por eso hablamos de sostenidos en el tiempo. Y luego tenemos la generación de habilidades que son fundamentales a nivel relacional, comunicacional. Están ahí también la de, si me ayudan a leer, porque yo no alcanzo a ver. Ajá, la de mediación y la última es. Ajá, esas. Las psicológicas, las relacionales, la de mediación, todas ellas nos van a ayudar a que podamos resolver los conflictos de una manera diferente. Ok. Siguiente, gracias. Bueno, entonces, aquí, ya para cerrar, porque tengo ya nada más 2 diapositivas, quiero aterrizar esto en cómo podemos empezar a transformar los conflictos en la universidad. Se necesita hacer investigación. Primero que nada, yo les comento porque nosotros, nosotras, porque éramos la mayoría mujeres, en España hicimos la investigación con mujeres en semilibertad y nos dimos cuenta que en sus ámbitos de reclusión en el sistema penitenciario español, ahí estaba prevaleciendo la concepción negativa del conflicto. ¿Qué quiere decir? Pues que estaba asociada totalmente el conflicto con la violencia y por lo tanto se abordaba de manera destructiva. También la resolución o la gestión del conflicto se abordaba tratando de imponer orden por medios de control, medios de supervisión, medios de evitación y de evasión del conflicto. Entonces, eso nos lo encontramos en la investigación. ¿Qué se necesita hacer acá para poder empezar a transformar los conflictos? Pues ver qué concepción prevalece, ¿no? Aquí en la universidad, o en cada facultad, imagínense. Luego también el conflicto asociado a la violencia, ver si esto ocurre. Se piensa como hipótesis, personas conflictivas y grupos conflictivos, o sea, cuando sí han escuchado que le dicen a una persona que es conflictiva o es problemática, esa es una etiqueta que excluye, que hace que la persona se sienta como discriminada, ¿no? En un sentido, excluida, etiquetada, ¿no? Marcada, y es simplemente que está en desacuerdo y que manifiesta su desacuerdo. La mayoría de las veces es así, y puede que lo haga de manera destructiva, pero finalmente lo que está pasando es que está en desacuerdo y lo está manifestando, y lo que se hace cuando se tiene una concepción negativa del conflicto es pararlo, callarlo, sacarlo del salón cuando es en el aula, o excluirlo de los programas educativos si no piensa como los integrantes del equipo de trabajo. O sea, hay muchas formas en que se reacciona frente a los conflictos. Y entonces, acá tenemos que los principales modos de afrontamiento, por lo tanto, desde mis hipótesis, todavía con estas voy a hacer la investigación, es que son destructivos, que hay violencia estructural y cultural, así como la evitación y eliminación y la evasión de los conflictos. Y ¿qué maneras prevalecen a nivel constructivo? Pues la de resolución y gestión. Ya ven que todo el tiempo estamos votando.
¿no? Y no nos importa si la minoría está de acuerdo o no. Siguiente, por favor. Ya es la última. Y bueno, para hacer la transformación de los conflictos en la UAC, pues como les decía, hay que hacer la investigación, hay que elaborar propuestas para la complejización de dichas concepciones, hay que promover los cambios estructurales y culturales al interior de las diferentes instancias de la UAC. Esto no es fácil, eso lleva tiempo, como les decía, procesos de concientización sostenidos. Y hay que hacer procesos socioeducativos de, bueno, esos, continuidad de la implementación y evaluación de la transversalización de la cultura de paz. Eso es como lo comentó ahorita la doctora Aide, que es que ya se tiene un avance importante, hay que continuarlo. Y el desarrollo de habilidades relacionales, comunicativas, de mediación y de agilidad emocional. Esto no está contemplado tanto. Hay que hacerlo, y también implementación de estrategias de prevención y prevención de los conflictos, que ya por ahí va a salir pronto un artículo que estamos escribiendo la doctora Ruth y yo al respecto de cuál es la diferencia entre prevenir y provenir los conflictos. ¿Vale? Gracias. Siguiente. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Una más. Otra. Y ya está. Ahora sí. Gracias. Gracias, doctoras, doctor, por sus presentaciones. Vamos a dar tiempo a una interacción con los participantes. Eh, ¿Les parece si tenemos 2 participaciones y 2? Bueno, entonces alguien más quiere participar Sí, para no acaparar. ya hay manitas micrófono. levantadas y damos el tiempo a el ponente. Entonces, levantó la mano la doctora Ángela y por allá atrás también, ¿verdad? Sí, Entonces, digo, alguien más primero, no voy a acaparar. sí, adelante, por favor, allá la compañera del paliacate. Te llevan el micrófono para escucharte mejor, por favor. Bueno, primero muchas gracias a todos como los docentes que tienen la oportunidad y también a nosotros por estar aquí. Y nada, pues creo que todas las ponencias o todas como las interacciones que tuvimos dan como muchísima agencia a los individuos, que creo que es de las cosas más importantes que tenemos, y también como hemos reflejado temas como más profundos, ¿no? Como estructurales. Creo que de alguna manera todos tocamos como temas de pobreza y como brechas entre las oportunidades que podemos llegar a tener. Ustedes como desde como lo que escucharon aquí y como todo el tiempo que han podido como tenido la oportunidad de estudiar, ¿cómo ven como la tensión entre las oportunidades que tenemos como individuos que estamos en la universidad y como en sí la ruptura que puede llegar a haber al no tener los espacios, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿no? La primera ponencia que tuvimos de profesor Ricardo hablaba como que no solamente tiene que ver como, ¿cómo decirlo? Como los agentes económicos para tener las dinámicas, ¿no? Para llegar a la igualdad, sino también son como las oportunidades para llegar a una igualdad económica, ¿no? Entonces, como a partir de esto y también teniendo en cuenta que hay genocidios y hay temas de polarización individual, ¿cómo es que podemos llegar a cambios profundos, ¿no? O organizacionales más fuertes para llegar a a verdaderos como cambios, ¿no? En la cultura de paz, cuando sabemos todos los temas que en primer lugar ejercemos como individuos, también como organizaciones, también como instituciones, ¿no? Y nada, pues sería como mi pregunta esa. Gracias. Pues buena tarde a todos, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos lo que están haciendo, ¿no? Que creo que es súper importante al interior de la universidad. Pues es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si queremos construir una comunidad diferente, si queremos realmente transformar las condiciones actuales, pues necesitamos accionar, ¿no? Que creo que es una de las cosas que se ha venido planteando desde las mesas de la mañana.
Y bueno, en ese sentido también me parece súper importante empezar a pensar de manera interdisciplinaria, ¿no? Esto también es un intento por pues construir desde una perspectiva interdisciplinaria donde podamos como retroalimentarnos, ¿no? Porque a veces como que nos encerramos, digamos, en nuestros propios discursos o en nuestras propias construcciones epistémicas, y entonces en ese sentido de repente nos hace como, nos parece demasiado complicado dar el salto a entender cómo se está tratando el mismo fenómeno que nosotros estamos buscando entender desde otras perspectivas, ¿no? Y a veces estamos muy cercanos, pero no nos reconocemos. Entonces, en ese sentido, agradezco que estén aquí y también, pues, la oportunidad, ¿no? De poder construir este espacio de reflexión compartida desde disciplinas distintas, que creo que todos nos enriquecemos, ¿no? Y bueno, preguntas como muy, pues no puntuales, pero que me despertaron como la interrelación precisamente de las participaciones, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba, ¿cómo puede aportar, ¿no? Esta visión de las economías solidarias, ¿no? De las economías alternativas a la visión que se tiene de economía económica, que diga de paz económica, ¿no? Porque pareciera que la paz económica que nos presentaba el primer ponente tiene sobre todo como, o la pacificación, este término de pacificación, tiene sobre todo como un vínculo muy cercano, por lo menos a mí eso me pareció, con lo que Galtung definiría como paz negativa, ¿no? Pero realmente no se está hablando de una paz positiva. Y en ese sentido no estamos aboliendo, no estamos tratando de erradicar, no estamos como yendo a la base de buscar, digamos, procesos, mecanismos que nos lleven a construir una paz positiva, ¿no? O una paz imperfecta, o una paz urgente que mañana la doctora Dora nos hablará, no voy a spoilear, porque ella nos explicará precisamente pues esta propuesta, ¿no? De la paz urgente, que a mí me parece que también estaría muy vinculada con todo este asunto de las economías solidarias, pero también con el asunto que mencionaba la otra ponente. Sí, ya vi. Con este asunto de poder crear vínculos, de poder crear lazos, de poder crear amistad, ¿no? De poder crear como otras perspectivas. Entonces, como por ahí, ¿no? Entenderlo, ¿no? Que también está completamente vinculado, bueno, según yo, está completamente vinculado con esta forma diferente de entender los conflictos, ¿no? Porque de alguna manera también el entender los conflictos de una manera diferente nos posibilita, ¿no? Evidentemente no hacer esta primera conexión con la violencia, ¿no? Entonces, y analizar sobre todo también como las distintas situaciones en las que estamos como resolviendo los conflictos de una manera que no, pues que no lleva a la construcción de paz, ¿no? Entonces me parece como que había mucha interrelación entre estas, ¿no? Y por ahí se me escapaba una. Sí, también el asunto, ¿no? A veces me preguntaba cómo podríamos vincular esa concepción de la paz económica con todo lo que nos presentaba la película de Cómprame un revólver, ¿no? O sea, es como difícil, pues, ¿no? Como conectar, como que nos quedamos en un nivel es verdad, es interesante, creo yo, ver las macro tendencias porque nos abren la perspectiva, pero a veces cuando nos quedamos en la macro tendencia y no hacemos zoom como a lo que está pasando, a las relaciones interpersonales y demás, pues empezamos a dejar de visibilizar como pues estas interacciones sumamente violentas que tienen que ver precisamente con la violencia cultural y la violencia estructural, ¿no? Y en ese sentido con la posibilidad de erradicarlas a partir de la construcción de la paz positiva, ¿no? Pues, bueno, a ver, voy a ser breve, tocando un poquito parte de las dos preguntas. A ver, creo que aquí es bien importante situarnos para dar una respuesta general a ambas, situarnos en el siglo XIX. En el siglo XIX surge el concepto de economía social y surge por una diferencia que hay entre los socialistas utópicos. Recordemos que Marx tiene una ruptura con la Liga de los Justos en el siglo XIX, porque Marx pues buscaba de alguna manera
una crítica un poco más fuerte al sistema capitalista que los socialistas utópicos no veían de alguna manera. Los socialistas utópicos crean el concepto de economía social porque ellos veían en el cooperativismo una forma de hacer el capitalismo más amigable. Es decir, el concepto de economía social sí cabe dentro del sistema capitalista, que eso es algo que muchas veces los marxistas, los de tradición marxista, no asumen. ¿Por qué? Porque para los marxistas un elemento fundamental del capitalismo es la existencia de la plusvalía. Y para la economía social, la plusvalía muchas veces en esquemas cooperativistas sí existe. Por ejemplo, puedes ver la cooperativa Cruz Azul, la cooperativa Pascual Boing o la cooperativa Agrícola Nacional de Francia. Entonces, en ese sentido, digamos, el esquema de economía social, aún asumiendo la existencia de plusvalía, tiene otra finalidad que es la inclusión social, no propiamente la producción económica. Y los economistas sociales, por así decirlo, que vienen de esa rama, ven a la economía como un proceso no de obtención de ganancia, sino como un proceso de inclusión en la sociedad. ¿Me explico? Para los economistas sociales, lo importante es que la persona participe en la praxis, no propiamente que participe en el esquema de explotación capitalista. Y esa es una diferencia bien importante, porque, por ejemplo, regresando un poquito a la pregunta de la compañera, cuando se habla de igualdad de oportunidades y relacionándolo con lo que menciona la doctora Atsimba, cuando tú hablas de necesidades, cuando tú hablas de que a alguien le faltan oportunidades, necesariamente estás hablando de que ahí tienes que meter el concepto de propiedad. Y el concepto de propiedad para los socialistas utópicos, particularmente para Proudhon, el concepto de propiedad sí existía. Y para Marx no, ¿me explico? Es decir, aquí tendríamos que hacernos la pregunta de si el concepto de paz es un concepto burgués o no, ¿me explico? Porque el concepto de paz, si tú lo ves como un conflicto de propiedades, necesariamente te lleva a un sistema capitalista burgués. Cuando tú eliminas el tema de propiedad privada, que es cuando tú eliminas la existencia de conflictos, ya es cuando estás hablando de otro tipo de sociedad. ¿Me explico? Bueno, en este sentido, estoy tratando de ver, digamos, la diferencia porque muchas de las ciencias sociales, y aunque los estudios de la paz realmente son recientes, muchas de las ciencias sociales que surgen en el siglo XIX surgen como procesos de especialización de estudio del capitalismo. Así surge la antropología, así surge la sociología, así surge la economía y probablemente así hayan surgido los estudios para la paz. ¿Me explico? Los estudios para la paz surgen dentro de un sistema burgués y eso a veces hay que tenerlo claro porque si nosotros hablamos, para Marx el conflicto no existía de alguna manera, es decir, no existe una vez que llegas a un estadio comunista. Obviamente, en un sistema capitalista y en un sistema de socialismo científico, para Marx el conflicto sí existe, pero en un sistema donde la propiedad comunal, donde el individuo no es una persona egoísta, donde el individuo no está buscando explotar al ser humano por el ser humano, en esa sociedad, la paz como concepto a lo mejor ni siquiera debería existir. ¿Me explico? O poniéndole de otra manera, la violencia es un concepto que es, digamos, estructural al capitalismo. Y si el capitalismo como sistema, de alguna manera el ser humano lo puedes sortear, probablemente inclusive las categorías explicativas del ser humano y explicativas del sistema social cambien. Ya no tengas que hablar de paz, ya no tengas que hablar de violencia, ya no tengas que hablar de conflicto. ¿Me explico? Entonces, por eso en el siglo XIX sí es muy importante que hagamos esa diferencia, particularmente, ¿por qué? Porque muchas veces en el caso de la economía social, se asume que la economía social es altercapitalista y no es cierto. No, entonces, digamos, y esa es, digamos, la parte que sí hay que puntualizar porque, digamos, haciendo una arqueología del concepto de economía social,
surge en el siglo XIX y está muy orientado hacia el cooperativismo, que como ya mencionaba, el cooperativismo sí incluye el concepto de plusvalía, que es, hablando de sistemas económicos, el concepto de plusvalía es lo que divide la filosofía económica entre marxista y no marxista. ¿Me explico? Entonces, pero tratando de contestar la pregunta, ya para no volvernos, la economía social va a ayudar a los estudios de la paz. La economía ayuda a los estudios de la paz porque la economía social busca que el individuo participe en la praxis política más que en la praxis económica. Y esa es una diferencia muy importante. No sé si me explico o fui muy, no sé, muy abstracto. Perdón. No, me No sé. parece súper bien, solo que creo que hubo una confusión ahí, porque yo no estaba hablando de economía social, sino de economía solidaria. Entonces, en ese sentido, son modelos distintos, ¿no? Y la economía solidaria tiene que ver más con estudios que no se pueden, sí, a lo mejor, pero desde otra perspectiva, ¿no? Tiene que ver más con los estudios antropológicos que hicieron, por ejemplo, en sociedades del don, ¿no? Entonces, una economía solidaria es una economía en la que no está basada en el capital de entrada. Entonces, como no está basada en el capital, no puede ser explicada en los términos económicos que sostienen al capital. También tiene que ver con otras cosas que se llaman estudios matriarcales modernos, donde te presentan sociedades que hay una autora que es, se llama, bueno, se apellida, Godner Abrendot, acaba de sacar un libro bueno, más o menos en el 2023, donde habla precisamente de la descripción tanto histórica de este tipo de sociedades como de las pocas sociedades que todavía quedan, ¿no? Por ejemplo, en América del Sur, pero también en China, y en el norte de Alemania. Entonces, son economías que no están centradas en el capital, que no funcionan con capital. Entonces, en ese sentido, son economías completamente distintas. Son estructuraciones sociales donde, por ejemplo, me llama la atención que digas que la paz no tiene sentido, al contrario. O sea, los conflictos son interpretados de esta manera, ¿no? O sea, los conflictos se interpretan como una posibilidad de transformación. Las decisiones se toman en estas descripciones que hace esta mujer. Digo, no les quiero adelantar porque de eso voy a hablar mañana, entonces me voy a repetir a mí misma mañana. Pero bueno, ya ahí la dejo, ¿no? Más bien es una forma distinta de entender la economía. Y en ese sentido es una forma distinta de entender lo social. Y es una forma distinta de entender los conflictos, ¿no? Y es una forma distinta de resolverlos. Y es una forma distinta de entender la paz. Entonces, que está más vinculada con la paz urgente, ¿no? Pero ya, porque si, de verdad, si no me voy a repetir. Les voy a pedir a quienes faltan que se tomen casi un minutito para hacer el cierre y responder, porque tenemos encima ya la mesa que empezaba a las 6 de la tarde para que el público tenga un descanso de algunos minutitos. ¿Quién vaya a comentar? Entonces, para ir cerrando, por favor. Bueno, yo nada más tomando estos puntitos que comentaban, las dos preguntas que tenemos por ahí, esos temas social, de economía alternativa que yo trabajo, que me gusta trabajar, podría aquí ver la economía, por ejemplo, indígena. La economía indígena que habla de este comunitarismo, pero comunitarismo social de una población indígena, por ejemplo, donde no ve la maximización de las ganancias, sino básicamente el hecho de estar en comunidad y el hecho de la reciprocidad, ¿no? Por ejemplo, sería una alternativa que también la veo yo en clase, por ejemplo, y que los chicos empiezan a decir, ¿qué economía tan diferente? Esta economía que me dicen de maximizar la producción y aquí no buscan la maximización de la producción, buscan simplemente el tener un trato y el hecho de darte el valor por la contribución a la sociedad, por ejemplo, ¿no? O la economía feminista, ¿sale? Que es la economía, esta economía de los cuidados, etcétera, que es otra alternativa que no tendría, que tiene conexión a la economía, pero es contraria, ¿no? Hay muchas críticas a la economía, por ejemplo, ¿no? Economía ecológica, que también lo trabaja, ¿no? Creo que por ahí sería esta parte que comentas de economía solidaria, no social, que es más, como platicaba el profesor, sino más bien esta economía social, mucho más enfocada al pueblo, ¿no? A la comunidad, a la paz, a la construcción de paz, al zapatismo mismo, ¿no? A todo este cambio a veces de hacer como una comunidad, apoyo, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí. Y lo que comentaba por allá la otra pregunta, ¿cómo podemos construir paz o cómo podemos hacer cultura de paz? Pues en nuestra casa, con nuestros hijos, cuando nos expresamos, cuando hablamos
hay que ver mucho nuestro lenguaje de violencia, ¿no? El lenguaje que tenemos, ¿no? El hecho, hay muchos ejemplos que puedo dar, el hecho de, por ejemplo, si ven en redes que dicen, alguien habla de más y dicen, ya siéntese señora, ¿sí? Y la gente se ríe. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de una ofensa hacia la mujer y empezamos a ver un machismo, ¿no? El hecho de los tonos de piel, ¿no? Precio pobre, color pobre, etcétera. Ese tipo de lenguajes simpáticos que muchas veces las redes sociales traen el día a día, eso es la violencia. El día a día, el decirle a un niño que no debe lavar los trastes o que parece no sé qué porque llora, ¿no? Me explico, ese tipo de expresiones es violencia. Tenemos que hacer un cambio en cómo nos expresamos en el salón de clase, pero también en la casa, pero también con nuestra pareja, pero también en todos lados, ¿no? Cuando pasa una mujer y maneja y tenía que ser mujer, ¿no? Pues no me ha pasado, que alguien se te atraviesa, ay, tenía que ser mujer, y con otra palabra lo dice, ¿no? Es decir, ese tipo de expresiones, ¿por qué una mujer, o si el coche maneja mal, tiene que ser una mujer? ¿Sí me explico? Es decir, al contrario, empezar a decir, ¿qué estoy diciendo? Yo como mujer estoy ofendiéndome a mi mismo grupo, etcétera. No son como pequeños cambios muy pequeñitos que tenemos que empezar a cachar cómo tratamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos hacia los estudiantes y hacia todo. Entonces, ahí es una forma de construir paz desde nuestro sentir, que esto puede ser algo muy amplio, muy grande. ¿Alguien más? Ah, bueno. Bueno, ya no damos tiempo para otras participaciones. Les agradecemos su asistencia a esta mesa. Gracias por su asistencia al encuentro. Continuamos con la siguiente mesa.